Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 12 de mayo. Epifanio. Obispo y doctor de la Iglesia, 310 a 403. Mereció San Epifanio ser llamado el Jerónimo de Oriente. De él hace mención el martirologio romano de esta manera: en Salamina de Chipre, San Epifanio, obispo, fue muy erudito y conocía admirablemente la Sagrada Escritura, y no menos ilustre por la santidad de su vida, su celo en sostener la fe católica, su liberalidad con los pobres y el don de milagros. Nació San Epifanio por los años de 310 en Besanduca, hoy día Bet Chibrin, en la provincia de Gaza de Palestina. Era por entonces una aldea situada no lejos de Eleuterópolis, sede episcopal sufragánea de Cesarea. Sus padres eran judíos muy pobres que se sustentaban del trabajo de sus manos, el padre ganaba el jornal labrando la tierra, y la madre hilando lino. Siendo de 10 años quedó huérfano, con una hermanita llamada Calitropes. Hubiera, sin duda, muerto de hambre y de necesidad, si Dios nuestro Señor, que le había escogido y le quería hacer lumbrera de su iglesia, no hubiese movido a un judío, llamado Trifón, hombre rico y muy docto en su ley, para que, agradándose mucho de la buena inclinación y gracia de Epifanio, lo tomase para tenerle en su casa, criarle y adoptarle por hijo. Nada descuidó Trifón para instruir a Epifanio en todo género de ciencias. Envióle a Alejandría, donde llevó vida santa y estudiosa a pesar de que aquella ciudad era teatro de disolutas costumbres, y que los cristianos de ella profesaban la herejía de los gnósticos. Mostró San Epifanio particular talento para el estudio de las lenguas, por lo que le llamaron pentáglota, o el que sabe 5 lenguas, de esos 5 idiomas, griego, hebreo, siríaco, copto y latín. Le fue menos familiar este último. Esperaba Trifón poder hacerle heredero de toda su fortuna y darle por marido a una sola hija que tenía. Pero Trifón y su hija murieron y con ello quedó Epifanio dueño de grandes riquezas. Por entonces le atrajo el Señor, por medio de un santo monje llamado Luciano, al conocimiento de la verdadera fe. Él y su hermana Calitropes se convirtieron a nuestra santa religión y se bautizaron. Al tiempo que Epifanio llegaba a la pila para ser bautizado, se le cayó el calzado de sus pies y, movido de lo que consideró prodigio, nunca en su vida quiso tomar calzado, antes siempre anduvo descalzo. San Epifanio, monje, elevado del Espíritu Santo a vida de mayor perfección que la ordinaria y común, determinó entrar en un monasterio. Con tal objeto puso a su hermana con una tía llamada Verónica, mujer muy religiosa, y dióle parte de su hacienda para que se pudiese sustentar. La otra parte la vendió y repartió su producto entre los pobres, solo guardó una pequeña cantidad para comprar libros. Hízose discípulo de San Hilarión, y muy en breve llegó a ser dechado de monjes perfectos. Junto a un ardiente amor a la vida religiosa, señalóse San Epifanio por el afán con que se dio al estudio de las Sagradas Escrituras, resplandecía entre todos los monjes por su caridad, espíritu de oración y vida áspera y penitente. Obró el Señor por él algunos milagros, por los cuales vino a ser muy estimado y reverenciado. El siervo de Dios, para huir del aura popular y la honra vana, con la bendición de su abad y mucho sentimiento de los monjes, se partió del monasterio y se entró en un desierto fragoso y áspero de Libia. Allí vivía entregado totalmente a las mayores austeridades en compañía de algunos siervos de Cristo, cuando cierto día fue descubierto por unos sarracenos que le llevaron cautivo. Mas no tardaron en darle libertad, viendo que el santo cautivo no cesaba de reprenderles por su vida torpe y deshonesta. Volvió San Epifanio a su monasterio de Libia, donde vivió con gran recogimiento y santidad. Obró nuevos milagros, libró a algunos posesos, hizo brotar una fuente en un lugar muy árido, mandó a las bestias fieras que se apartasen de las habitaciones de los monjes y realizó muchos otros prodigios semejantes. Pasados algunos años en el desierto de Libia, volvió a Palestina, resuelto a fundar allí monasterios como los que florecían en Egipto. Edificó en Eleuterópolis uno que llegó a ser muy famoso. En él se encerró y permaneció San Epifanio por espacio de 30 años, entregado al estudio, oración, mortificación y penitencia. San Epifanio, obispo.
Extendióse la fama de su santidad por todas partes. Los obispos de Palestina pensaron en él para la sede vacante de Salamina, por otro nombre Constanza. Pero, habiendo llegado esa noticia a oídos del santo, por humildad pretendió esconderse y huyó a la isla de Chipre, donde tenía seguridad de hallar a su antiguo maestro San Hilarión. Vivía este siervo de Dios en la parte occidental de la isla, no lejos de Pafos Bafa, en un paraje muy agreste situado en el interior de un espeso bosque, preparándose a la muerte con la oración y la austeridad de vida. Hilario y Epifanio vivieron juntos algunos meses consolándose mutuamente con las nobles expansiones de la santa amistad que los unía. Poco después quiso Epifanio partirse otra vez al desierto de Libia, para morir allí solitario, apartado de las dignidades eclesiásticas, y olvidado de los hombres. Díjole entonces San Hilarión: no, hijo mío, vete a Constanza, allí te quiere el Señor, no desoigas mis palabras, porque, si tal haces, tendrás la tempestad en contra tuya. Constanza era la capital de aquella isla, estaba situada en la costa oriental. El emperador Constantino la mandó edificar cerca de las ruinas de la antigua Salamina, que había sido destruida totalmente por un terremoto. De la ciudad de Constanza no queda tampoco casi nada hoy día. El discípulo no quiso seguir aquel consejo de Hilarión. Embarcóse para la ciudad de Ascalón, que estaba al sur de Palestina, pero el navío que le llevaba fue empujado por el viento a la costa oriental de la misma isla de Chipre, y precisamente al puerto de Constanza, en un momento en que los obispos se habían juntado para nombrar prelado de aquella ciudad, cuya sede estaba vacante. Muchos votos recaían en un obispo ya anciano cuya diócesis se reducía a una pobrísima villa, pero él instaba para que no le eligiesen, y aún declaró a la asamblea que el cielo les enviaría presto el varón destinado por Dios para ocupar aquella sede. Oyendo esas palabras, salieron los obispos a la plaza de la ciudad y, habiendo hallado en ella a Epifanio que acababa de llegar, cercáronle y le llevaron a la iglesia, donde le consagraron obispo. La profecía y deseos de San Hilarión quedaban cumplidos. Última entrevista con San Hilarión. Aun siendo obispo guardó el hábito de monje, y en medio de las ocupaciones del episcopado se entregó a todas las austeridades de la vida monástica. Iba de cuando en cuando a visitar el monasterio de Eleuterópolis, del que seguía siendo abad. Vuelto a Chipre fue a ver a San Hilarión y tuvo con él la última entrevista, que fue conmovedora. Estando ambos sentados para comer, sirviéronles unos cuantos pajarillos cazados aquella misma mañana. Epifanio los ofreció a San Hilarión. No, gracias, dijo el anciano, desde que he visto hábito de monje no he probado cosa que haya tenido vida. Yo no puedo decir otro tanto, repuso Epifanio, pero desde que soy monje, no recuerdo haberme acostado teniendo que reprocharme el no haber pedido perdón a aquellos a quienes hubiese ofendido, o sin haber perdonado las ofensas muy de corazón. Hilarión se echó a los pies del obispo y le dijo: Padre mío, la regla que vos observáis es más perfecta que la mía. A los pocos días murió San Hilarión lleno de años y de buenas obras, 371. Epifanio le enterró e hizo el panegírico de su santo maestro. Por entonces acudió al insigne San Basilio para pedirle el secreto de la alianza entre la vida activa y la contemplativa, de que el metropolitano de Cesarea era perfecto dechado. Entablaron entre sí activa correspondencia, pero no llegaron a conocerse de vista. En Roma y Jerusalén. Entretanto, a fines del año 377 o principios de 378, el Papa San Dámaso juntó concilio en Roma para volver a condenar a los arrianos, macedonianos y apolinaristas, y para tratar de algunos negocios graves e importantes de las iglesias de Oriente. Hizo San Epifanio aquella jornada y llegó a Roma en compañía de San Jerónimo. El ilustre obispo de Constanza ayudó muchísimo al triunfo del dogma católico contra los apolinaristas, a quienes se obligó a firmar un formulario de fe ortodoxa. Ni Epifanio permaneció poco tiempo en Roma. Acabado el concilio, volvióse a su iglesia. Trabajó en ella con ardor en la propagación de la fe católica, trajo innumerables herejes a la verdad y convirtió a muchísimos judíos. Pero no por ser San Epifanio varón tan eminente y famoso le faltaron adversarios y calumniadores que procurasen deslustrar su persona. Libertó con los dineros de la iglesia, porque no tenía otra cosa, a un caballero romano que estaba preso por deudas. Súpolo un diácono suyo llamado Carino, hombre insolente y ambicioso, e incitó a los demás clérigos contra el santo, llamándole disipador de los bienes de la iglesia, hiciéronle muchas befas e injurias, las cuales llevó Epifanio con admirable paciencia y mansedumbre.
convidó cierto día el obispo a todos los clérigos, y entre ellos a Carino, a quien ya había devuelto los dineros que había gastado en librar de la cárcel al caballero, para que los restituyese a la iglesia. Estando todos comiendo, vino allí un cuervo 3 veces distintas y dio 3 graznidos. Carino, el diácono, dijo a Epifanio que si le sabía declarar lo que quería decir aquel cuervo, le haría señor de toda su hacienda. San Epifanio, inspirado del Señor y deseoso de dar un ejemplar escarmiento, le respondió: lo que quiere decir el cuervo es que tú no has de ser ya más diácono. Oyendo esto Carino se pasmó, y no pudo pronunciar palabra. Lleváronle en brazos a su casa y a la mañana siguiente murió, y su hacienda pasó a la iglesia. Los demás clérigos se escarmentaron, y de allí adelante reverenciaron más a su santo pastor. Las liberalidades de San Epifanio se extendían a todos los necesitados. Una vez, 2 mendigos que le vieron venir, se concertaron entre sí, uno de ellos fingió estar muerto, y el otro, al pasar el santo, se lamentó de su indigencia diciéndole que ni siquiera tenía con qué pagar los funerales de su amigo. Epifanio le consoló y le dio buena limosna. En cuanto hubo partido el santo obispo, el mendigo dijo a su compañero: oye, levántate, vámonos a celebrar el feliz resultado de la estratagema. Mas, como el otro no se movía, quedó sobrecogido de espanto y fue a toda prisa a contárselo al obispo, pidiéndole perdón y clemencia. El Señor, empero, queriendo inspirar a los fieles gran horror a la mentira, no se dignó devolver la vida al fingido muerto.